Y bueno, sin más dilación vamos a comenzar entonces esta segunda sesión de debate que tiene como título Espacios urbanos afrontando los retos de la sostenibilidad. Y para este tema contamos con dos ponentes magníficos. Por un lado tenemos a Alexander Boto, director general de IOBE, economista ambiental de formación, y por otro lado Hélène Chartier, directora de diseño y desarrollo urbano de la red C40. Voy a comenzar contigo, Alex, si te parece. Desde IOBE estáis impulsando proyectos e iniciativas que están alineadas con el Pacto Verde Europeo. ¿Cómo aunáis sostenibilidad y espacio urbano? ¿Y qué esfuerzos estáis haciendo para pasar a la acción, de alguna manera? Bueno, lehenengo eta behin eskerrik asko gonbidatzeagatik, eskerrik asko Bilbao Metrópoli 30, placer handia. Si puedo, me ha parecido muy interesante la presentación del primer ministro de Gales y hemos estado ahora comentando con Asier la importancia de la reflexión del futuro. Si me permitís, me pongo de pie porque tengo para comentar un poco algunos de los temas que hoy se han comentado. Cuando el primer ministro de Gales hablaba de la ley de generaciones futuras, ha dicho una palabra que es bienestar, ley de bienestar de generaciones futuras. Y yo creo que uno de los dilemas que tenemos de incorporar la variable futura es cómo definimos bienestar, prosperidad también se ha estado hablando, economía, medio ambiente, bueno, todo esto cómo se mide, ¿no? Y es verdad, el corto plazo suele ser uno de las variables, pues tanto de la política como de la economía. Los economistas medimos mucho el PIB, incluso yo creo que mensualmente sabemos cómo va el crecimiento, pero no sabemos medir muy bien el bienestar y la prosperidad, y esto cambia bastante. Y sobre todo en medio ambiente los tiempos no son los de la economía, no podemos medir la biodiversidad mensualmente, la tenemos que medir a muy largo plazo. Y voy a poner un ejemplo que me parece, en la foto que está aquí, no sé si conocéis en la metrópoli, lógicamente, de Bilbao, en 1977, esta fue la primera vez en todo el Estado que el gobierno español declaró zona contaminada atmosférica. Yo creo que esa es. Y mirar ahora la realidad 40 años después, la realidad es que 9 de cada 10 días en Euskadi tenemos buena calidad del aire. O sea, el 90% hace 40 años de los ríos los teníamos en rojo, contaminados. Y eso ha cambiado totalmente, yo creo que es visible, ¿no? Entonces, esta gráfica para mí es muy importante, cómo los economistas miden la actividad económica, que ahí sabéis PIB, pero no sabemos medir muy bien el bienestar. Y luego, sobre todo, lo que tenemos que intentar es reducir las presiones y los impactos ambientales. Esta es una gráfica que a mí me parece muy importante porque en el tiempo cada línea se mide de una forma y le hemos dado mucha importancia a la prosperidad o a la variable económica y se nos ha olvidado un poco cuál es el objetivo y cómo medir la prosperidad o el bienestar. 45%, ¿alguien sabe un poco qué es esta cifra? ¿Alguien le recuerda algo? ¿Os suena algo esta cifra? Bueno, pues 45% sería lo que la ciencia dice y el objetivo que nos hemos marcado en el Acuerdo de París para reducir a nivel del planeta las emisiones de gases de efecto invernadero al año 2030. Esto es lo que tendríamos que reducir, el 45%, para no sobrepasar los 2 grados de la era preindustrial, ¿no? Tendríamos que reducir el 45% a nivel del planeta. Pero es el mismo objetivo que Euskadi nos hemos marcado al año 2030 de reducción de emisiones de gases de efecto invernadero, de CO2. Es un objetivo muy ambicioso, difícil, vamos en la buena senda, luego os lo enseñaré, pero hay que seguir acelerando. Y también es otro 45%, habréis oído hablar de la economía circular, y la economía circular, es decir, el consumo de recursos de materias primas, impacta
en el CO2 en el 45%. Es decir, el 45% de todas las emisiones se pueden reducir con una gestión adecuada de la economía circular o de la reducción del consumo de materias primas. Sobre el cambio climático, yo creo que esto va a ser importante porque la migración, los movimientos migratorios, pues yo creo que el día de ayer, todos antes estábamos comentando con Helen, el día de ayer fue ya en marzo, casi 30 grados en Bilbao. Bueno, pues esto está, yo creo que ya es evidente, la ciencia nos lo decía, pero esto se va a producir, esto va a cambiar, se va a transformar. La palabra transformación me parece muy importante. Temperatura eta itsas mailaren igoera, aldaketa prezipitazio sisteman, bueno, esto ya se está viviendo. Esta no era la foto de ayer, pero casi la podemos utilizar como foto de ayer. Y esto es muy importante porque nos tenemos que adaptar. Y en Euskadi estamos haciendo un ejercicio muy importante de adaptación. Pero cuando antes hablaba de emisiones y de PIB y de emisiones, yo os voy a dar algunos de los datos muy sencillos, pero el PIB en Euskadi desde el año 2000 va creciendo y nuestras emisiones de gases de efecto invernadero se van reduciendo. Luego alguno me dirá que igual es porque estamos transfiriendo nuestras emisiones de CO2 a otros países. Esto es medir esto es complicado, pero bueno, os puedo decir que esto es así y que el impacto neto estamos reduciendo y estamos consiguiendo reducir nuestras emisiones de gases de efecto invernadero. Pero lo mismo me pasa como con las emisiones de partículas PM10. No sé si conocéis temas de calidad del aire, este es el indicador por excelencia. Las partículas pues también se están reduciendo. Lo mismo que antes os comentaba con las materias primas. Esto es todo lo que está ligado a la economía circular. Nosotros, Euskadi, Europa, tiene un problema de materias primas. Somos el 75% de nuestro consumo de materias primas las importamos. Entonces, bueno, pues no tenemos grandes recursos en materias primas y es muy importante reducir este consumo e intentar seguir creciendo. Porque cuando antes hablaba Idoia del Pacto Verde Europeo, no olvidemos que el Pacto Verde Europeo, aunque tenga el adjetivo de verde, es una estrategia de competitividad y unir la competitividad, la economía con el medio ambiente. Esto es importante. Lo mismo podría hablar de los residuos. Y ahora ya quería bajar ya algún ejemplo también muy rápido de cómo estamos haciendo esta transición energético-climática en Euskadi, ya para bajar a ejemplos concretos de detalle. Tenemos más de 55 municipios que están han hecho sus inventarios de gases de efecto invernadero, sus planes de transición energético y climática. O sea, hay un movimiento importante a nivel municipal. Lógicamente, las grandes ciudades lo están llevando con más recursos, pero también a nivel de municipios más pequeños, pues también se pueden incorporar. Yo os he traído 3 ejemplos de uno de los instrumentos que se están incorporando cada vez en mayor medida, ¿no? Que es las soluciones basadas en la naturaleza y la adaptación al cambio climático. Bueno, aquí tenéis un ejemplo de Vitoria, pero tenemos otros de Donostia, San Sebastián, que también se está haciendo pues, todo lo que es soluciones basadas en la naturaleza. La parte de biodiversidad urbana cada vez va a ser más importante, porque siempre hemos pensado la biodiversidad en clave de lo que es fuera de las urbes, pero cada vez se está dando más importancia también a lo que es la biodiversidad dentro de las metrópolis. Y este sería el caso de Zorrozaurre o de Bilbao, ¿no? Que también se está trabajando en la regeneración de la transformación de toda esa península y con unos criterios de sostenibilidad muy importantes, incluso de adaptación al cambio climático por las subidas del mar. Porque no olvidar que Euskadi tiene gran población en la costa
y la subida del nivel del mar, que se está hablando con una perspectiva a largo plazo del año 2100, de incrementos del nivel del mar entre 0,5 y 1 metros, lo cual significa también que tenemos que adaptarnos a esta nueva realidad. Y ya únicamente, bueno, para que tengáis algunos otros ejemplos de municipios que están haciendo todo lo que es la actividad de transición energético-climática. Estos se lo están tomando muy en serio, además con los temas energéticos en estos momentos. Bueno, pues hay un gran movimiento. Y quería terminar la presentación con una red, porque al final siempre, antes también se comentaba, la cooperación ligado a la Agenda 2030 es fundamental. Tener el marco de la Agenda 2030 es fundamental. Y tenemos esta red vasca de municipios sostenibles que en estos momentos, si no me equivoco, a ver si tengo el dato, creo que son 210 municipios vascos adheridos a esta red, pero todavía más importante, 22 entidades comarcales que el año pasado, por vez primera, entraron a formar parte de la red. No es una colaboración público-privada, es colaboración público-pública, porque es gobierno, diputaciones, agencias de desarrollo, mancomunidades, etcétera, y ayuntamientos, porque todavía luego podríamos hablar del tema de financiación. No están las empresas privadas, ha habido algunos intereses en entrar, pero por ahora estamos viendo cómo impregnar todo lo que es la sostenibilidad, me da igual si es desde el punto de vista ambiental, social, cultural. Hay gente que está trabajando temas de igualdad, euskera, o sea, es muy importante todo esto. Y esta red lo que hace es colaborar. Por ahora, público-público. Yo creo que esta era la breve presentación que quería haceros para enmarcar la pregunta. Bueno, le damos un aplauso a Alex, por favor. Luego tendremos más ocasión de profundizar. Gracias por esta radiografía de los datos y de algunos proyectos que estáis impulsando desde IOBE y bueno, por poner el foco en esa colaboración público-público, que desde luego no es nada desdeñable, y en esa transversalidad de los temas medioambientales. Vamos a escuchar ahora a Hélène. Yo te voy a hacer una primera pregunta, Hélène, breve, sobre la red C40 y la importancia de esa colaboración entre alcaldes y alcaldesas de todo el mundo para hacer frente al cambio climático. Inicialmente, ¿nos puedes compartir algunas pinceladas sobre el objetivo de esa red, en qué trabaja, por qué ha nacido? Thank you very much. I'm sorry. Muchas gracias. Lo siento, pero no hablo euskera y tampoco español, pero muchas gracias por invitarme. Me gustaría explicar quiénes somos. A veces digo que son las Naciones Unidas trabajando con las ciudades en contra del cambio climático, pero es una red de ciudades que se creó hace unos 20 años, primero como una red de alcaldes y alcaldesas para ayudarse, porque la acción contra el cambio climático no era suficientemente acelerada y queríamos consultar qué se hace en Copenhague, en Nueva York, compartir lo que se estaba haciendo en cada alcaldía, y el movimiento siguió creciendo y ahora es bastante grande. Trabajamos no solo a nivel de alcaldes, sino también a todo el nivel administrativo, en acción contra el cambio climático en todos los frentes. La rueda sigue girando, la avalancha sigue creciendo. Por ejemplo, el alcalde de Londres es hoy en día nuestro presidente y está acelerando la iniciativa en muchas ciudades alrededor del mundo. Es importante, bueno, yo no soy objetiva en este sentido, pero sí que me gustaría decir que lo que no nos ha gustado es que los gobiernos locales, su acción no es parte de la negociación de COP, y estamos intentando marcar una diferencia y cambiar las cosas. Cuando vemos el compromiso de una nación que se basa en todos los aspectos y la manera en la que las ciudades trabajan también
y algunas lideran en un tema específico, por ejemplo, Oslo en construcción, Copenhague en movilidad. Mónica ya va a contar sobre esto, y otras ciudades están trabajando en otros aspectos de adaptación, por ejemplo. Entonces, ¿cómo podríamos tener un objetivo común, compartir? Y nuestro objetivo es el Acuerdo de París, que es reducir nuestras emisiones para el 2030 y a cero para el 2050. Pero luego, además, añadir el camino para que otras ciudades se unen, y que todos estos alcaldes y alcaldesas están intentando acelerar esta acción. Magnífico ejemplo de cómo las ciudades tienen un rol, una responsabilidad en el cambio climático, cómo están ganando protagonismo. Me gustaría, Helen, si pudieras compartirnos proyectos, iniciativas que estáis desarrollando desde C40 que nos ayuden a visualizar un poco de manera más concreta qué iniciativas están impulsando desde las ciudades. Okay, Sí, intentaré explicar un poquito cómo están actuando los alcaldes más concretamente con ejemplos. Entonces, en primer lugar, es muy importante que nos concentremos en dónde están las emisiones, las mayores emisiones de efecto invernadero. En las metrópolis son los edificios. En primer lugar, cambia mucho de una ciudad a otra, pero aproximadamente el 50% de las emisiones son de los edificios. Segundo es el transporte, que representa el 35%, y luego los residuos. Esto también es importante considerar que el entorno construido tiene una responsabilidad enorme en la crisis climática, y tenemos que tener esta conversación entre las ciudades y también en el sector medioambiental para que cambien cómo operan. Hay dos números que considero muy importantes. En primer lugar, es la superficie construida a nivel global, que se va a duplicar para el 2060, y esta es la velocidad a la que va la construcción. Entonces, es como si fuésemos construyendo ciudades como Nueva York, una ciudad como Nueva York de nuevo. Es muy importante que nos preguntemos a nosotros mismos si vamos a cumplir cero emisiones. ¿Es sostenible? ¿Es sostenible que sigamos construyendo a esta velocidad? Nos tenemos que preguntar juntos esta cuestión. Y también lo opuesto, ¿qué pasa con los edificios que ya existen? Los edificios que ya existen necesitan rehabilitarse para que menos del 1% de los edificios construidos se rehabilitan cada año. Entonces, no estamos rehabilitando los edificios que tenemos, sino que seguimos construyendo. Existen dos categorías principales de emisiones que vienen de los edificios. Uno son las emisiones operativas, que son electricidad, calefacción en los hogares. Y para eso sabemos cómo podemos llegar a cero, porque lo que tenemos que hacer es que cada edificio nuevo se construya para tener emisiones cero operativas. Y la tecnología ya la tenemos, entonces no es difícil de hacer, pero necesitamos, muy importante, que acelerar la rehabilitación de los edificios existentes para llegar a ese estadio cero. Y tenemos que invertir en energías renovables, en infraestructuras. Y es muy importante de que esto venga de las ciudades, porque a veces tenemos la idea de que las energías renovables están en las zonas rurales. No, pero hay muchas ciudades que también están integrando fuentes de energía renovable dentro del entorno de las ciudades. Quiero dar un ejemplo de esto. A ver si me sale. Es un ejemplo de Nueva York, porque en Nueva York, de la manera que construyen los edificios, todos nos podemos imaginar la imagen de Nueva York. Las emisiones son el 70% de las emisiones de la ciudad vienen de los edificios. Entonces, eso quiere decir su esfuerzo se centra en reducir las emisiones de los edificios. En Nueva York, hace 3 años, ha pasado ha aprobado una de las políticas más ambiciosas para que los propietarios de los edificios estén obligados a rehabilitar sus edificios. Y para eso han ofrecido asesoramiento técnico para cada propietario de los edificios, y también algunos incentivos fiscales también para promover esta iniciativa.
Pero hay una segunda categoría de emisiones que vienen de las emisiones y se llaman emisiones incorporadas. Esta es la parte de emisiones que están totalmente, que se nos olvidan siempre. Han estado olvidadas durante muchos años. Hace unos pocos años se ha empezado a discutir qué pasa con las emisiones que vienen de la construcción en sí misma. Y ahora sabemos que es una parte muy importante. Si vemos las emisiones que vienen de los edificios, 2/3 son operativas y el otro tercio es de la construcción en sí misma. E incluso más importante es en este diagrama que pueden ver que representa es un análisis de ciclo de la vida del edificio. Se ve que hay un pico muy importante de las emisiones que se emiten al principio de la vida del edificio, que significa que cada vez que construimos, al principio de ese proceso, creamos unas emisiones enormes. Las emisiones operativas, sin embargo, se distribuyen a lo largo de la vida del edificio. Entonces, si pensamos que tenemos una década clave para actuar, lo que tenemos que hacer es parar un momento y estudiar cómo podemos... Ay, se me ha ido ahora mismo. Lo que tenemos que hacer, los objetivos son, en primer lugar, tenemos que medir, ser transparente, empujar al sector de la construcción para que se hagan cargo de las emisiones, que no lo hacían antes. Tenemos que reducir más o menos el 50% de las emisiones de los edificios nuevos. No sabemos cómo construir emisiones cero ahora, pero se trata de reducir, que no lo podemos hacer en este momento, pero el primer objetivo debería ser decir, bueno, nos tenemos que centrar en lo que tenemos. Tenemos que parar este ciclo de demolición, construcción, que es terrible para el medio ambiente. Y luego, una vez que construimos, tenemos que construir para el futuro. ¿Y cómo podemos ampliar el periodo de vida del edificio? La mayoría de los edificios que se tiran porque la estética no funciona o por la funcionalidad que no es la adecuada, pero sí que podríamos ampliar la vida de esos edificios, pero también necesitamos construir con materiales de bajo carbono, materiales extraídos a nivel local, minimizar el asfalto y el acero. Y para volver para la primera prioridad de la que hablamos, ¿por qué no miramos al panorama que tenemos construido? En Francia hay un debate muy importante sobre los edificios que están vacíos. Un estudio ha revelado que el 80% de los hogares no están ocupados, de las casas no están ocupadas, mientras que el 10%, el 18% de los edificios solamente se utilizan algunas veces a la semana y están vacíos o prácticamente vacíos. Y no estamos hablando de oficinas, porque desde la pandemia COVID esto es un debate importante. Por ejemplo, en París es una controversia importante porque lo que están diciendo es que no quieren construir más edificios de oficinas. No queremos... Y estamos cambiando de la manera en la que trabajamos y tenemos que dejar de construir. En Vancouver, por ejemplo, han desarrollado unas políticas muy interesantes que dicen cómo podemos reducir esas casas vacías. Entonces, a través de impuestos, imponiendo impuestos en los edificios vacíos, porque esto también tiene un impacto muy importante en la crisis social. Entonces, tenemos que aumentar los impuestos y han triplicado los impuestos y el alcalde ha dicho que el año que viene se va a multiplicar por 5. Entonces, este tipo de políticas son muy importantes a aplicar en este sentido. También he hablado de ampliar la vida de los edificios. En el Pritzker Prize del 2021 han sido muy pioneros sobre cómo podemos dejar de destruir edificios, sino transformar los que tenemos. En Burdeos, por ejemplo, había edificios de los años 70 que nadie pensaba que eran interesantes y, sin embargo, se pueden transformar en algo más positivo en donde la gente pueda vivir. Este proyecto en Francia, en París, también era muy importante en transformar la manera en la que construimos. Este proyecto es muy interesante. Va a ser el primer barrio de emisiones cero en París, no solo en operativas, sino también
las emisiones incorporadas en los materiales de construcción que se utilizan, que van a ser cáñamo, que va a ser la madera y estos elementos naturales. Y el segundo componente, que es también muy importante, es que todo el espacio se pueda transformar. Es decir, se puede transformar de oficinas a hogares y a la inversa. Y entonces esto ampliará la vida del edificio. Qingdao, en China, también está acelerando la construcción de edificios prefabricados, no solo porque son materiales más ligeros, sino también porque añaden menos polución a la ciudad. Pero también debemos pensar más allá de la construcción. No solo es cómo organizamos nuestras ciudades. El problema no es solo eso, sino que, como ha dicho en su introducción, después de la Segunda Guerra Mundial, cuando llegaron los coches a nuestras ciudades, transformó como el urbanismo de las ciudades completamente. Y vamos pasando de ciudades medianas y ahora lo que se está promoviendo es todas las especializaciones de todos los barrios, separar los distritos y todos conectados por infraestructuras automovilísticas y carreteras. Hoy en día se están abordando muchos retos, menos duración de transporte al trabajo, contra la segregación de las ciudades y consumo de naturaleza. Y hoy en día en Francia hay una ley nacional que se llama artificialización de net cero y lo que está diciendo es no queremos más en las ciudades y estamos luchando muy, muy duro y tenemos que apoyar este tipo de iniciativas. Entonces, en el urbanismo, el planning, tenemos que resumir en 3 principios. El primero es que debemos crear ciudades policéntricas compuestas de barrios completos, y eso lo voy a explicar luego más tarde. Lo segundo es que la ciudad tiene que transformarse, el espacio público debe transformarse a que estén centradas en la persona, en el individuo. Y en tercer lugar, hay que traer la naturaleza a las ciudades. El primer elemento, voy a explicar brevemente, en lugar de construir ciudades monocéntricas, donde la ciudad está en el centro y el resto es especializado en otras cosas, lo que queremos es una ciudad policéntrica donde cada barrio y cada tipo de ciudadano hay mezcla de las especialidades, los recursos, los recreativos, y entonces se reducen las emisiones tanto del transporte como de los edificios, porque las casas son más pequeñas y se generan menos emisiones. Este es el concepto que soporta el concepto de ciudad de los 15 minutos, que como se puede ver aquí, en Canadá se ha desarrollado y en Dinamarca también se han propuesto esta idea, y que también hay una teoría para hacerlo en París también. Y el último informe del IPCC es que este tipo de urbanismo puede reducir el 25% de las emisiones para el 2050. No sé cuánto tiempo tengo. Helen, it's okay for the debate after. So I just quickly, so Paris. Rápidamente, París está intentando acelerar esto y están coordinando pequeñas acciones. Una de ellas se llama School Street, que se trata de cerrar las carreteras que llevan a la escuela, que sean peatonales. Entonces, para que puedan quedarse en esas calles los niños, puedan jugar, reducir la polución, la contaminación, el camino a la escuela. Hay un programa que se llama Oasis Schoolyard. El problema es que con París es que está totalmente construido. Entonces, ¿cómo podemos, no hay parques, cómo podemos generar nuevos parques? Bueno, pues el patio del colegio podría extenderse y ampliarse y transformarse en algo que sea más basado en la naturaleza, algo más verde, y que esté abierto después de las horas del colegio, durante los fines de semana, en verano y en cualquier otro momento. El alcalde también decidió
quitar el aparcamiento, el 50% de los aparcamientos de la ciudad para hacer terrazas, etcétera. Barcelona, por ejemplo, donde estuve la semana pasada, tiene un concepto que es el superblock y tiene el mismo tipo de ciudad que en Francia, pero le falta espacio. Tenemos que transformar el espacio público para las personas y me inspiró muchísimo ver cómo en Barcelona están desarrollando patios para jugar y para devolver los espacios a los ciudadanos. En Vancouver también están intentando integrar esta visión de barrio en el que se pueda caminar a todas partes y acceder a todos los servicios. Y el último que quiero resaltar es la adaptación al cambio climático y la naturaleza. Sabemos que hoy en día tenemos que proveer de mejor edificios y sabemos que la mejor solución para ello es volver a traer la naturaleza a las ciudades, eliminar el asfalto, porque genera muchísimo calor y, en cambio, lo que tenemos es que dejar que la tierra respire, utilizar las sombras, el sombreado de las ciudades, desde Houston hasta París, pasando por Barcelona y Copenhague, todas las ciudades están haciendo lo mismo. Y este diagrama es muy interesante porque vemos dos cosas. Primero, si comparamos en el centro de la ciudad y en las zonas rurales, vemos una diferencia de temperatura que a veces en el pico más alto son 7 grados de diferencia, pero la vida urbana, bueno, es más sostenible. Lo que esperamos es que si cada vez que incorporamos la naturaleza en la ciudad podemos rebajar esa temperatura. Es mi última. No es mi última. Voy a pasar a esto solo para terminar con este ejemplo, porque en Medellín, en Latinoamérica, ha sido una de las ciudades pioneras en este movimiento hacia la naturaleza. Antes que todas las demás ciudades han reintroducido los árboles y gracias a esa experiencia hemos podido reducir la temperatura y hemos visto que es una herramienta fantástica para reducir la temperatura. Y ya he terminado. Gracias. Bueno, en los minutos que nos quedan para este debate, la primera pregunta que quiero haceros tiene que ver con la incorporación del sector privado, porque habéis hablado de ejemplos, Alex, de esta red que está impulsando desde lo público, y Hélène también ha puesto el ejemplo de C40, una red de alcaldes y alcaldesas del mundo. ¿Cómo se involucra también a lo privado y a la ciudadanía en este reto que no deja de ser un reto compartido? ¿Cómo? Y no sé si hay algún incentivo o alguna oportunidad que conocéis o que se está implementando para aunar ese esfuerzo también privado y social a la causa pública. Alex. Vale. Antes de meternos en la pregunta. Me ha gustado mucho la presentación de Hélène y en una de las transparencias que hablaba de la parte de urbanismo, de edificación, era muy importante la fase de diseño. Cualquier producto o en este caso, un edificio, el impacto ambiental, el 80% del impacto ambiental del ciclo de vida de ese producto se determina en su fase de diseño. Entonces es muy importante y por eso la economía circular lo que hace es en todos los productos que queráis que fabricamos, el 80% del impacto a lo largo del ciclo de vida va a estar en la fase de diseño. Por eso la economía circular es fundamental, incluso incorporarla y se está haciendo ya en los municipios, en el urbanismo, en la planificación territorial. ¿Cómo está incorporando el mundo financiero o la empresa privada? En Euskadi, para mí es fundamental que esté el sector privado involucrado en esta ola, digamos, de transformación hacia una sostenibilidad global, ¿no? con tanto sostenibilidad económica, social y ambiental. Es el que tiene los recursos financieros y la innovación. O sea, yo creo que la administración necesita y la ciudadanía necesita del sector privado.
cuando vienen delegaciones de fuera, les llama mucho la atención nuestra política de colaboración público-privada. Eso a mí, nosotros lo tenemos casi como natural y es lo que más suelen destacar. Nosotros tenemos una política de clústeres, ya con una tradición. Esa colaboración público-privada es muy, muy normal para nosotros. Yo, en nuestros ámbitos, desde IOBE como sociedad pública del Gobierno vasco, todavía esta legislatura más fuerte esta colaboración con el mundo empresarial porque estamos incluso en el mismo departamento, desarrollo económico y sostenibilidad ambiental. Y la verdad que está funcionando muy bien. Había algunas personas o decían, esto no va a funcionar, poner el mundo económico con el mundo ambiental. Pues yo creo que podemos demostrar que está funcionando muy bien. Y es lo que dice el Pacto Verde Europeo también. Ejemplos concretos de colaboración desde nuestro ámbito. Tenemos una red en la que estamos dos organizaciones públicas, SPRI e IOBE, con 16 grandes empresas vascas, que es el Basque Ecodesign Center, y tenía aquí apuntado cuáles son algunas de las empresas, para que no se me olvide, pero lógicamente además estando Iberdrola presente, las grandes tractoras como Iberdrola, CAF, Arcelor, CIA Automotive, y quizás la gran novedad es que también el mundo financiero, con Kutxabank y Caja Laboral, están en esta colaboración del Basque Ecodesign Center. ¿Y por qué? Porque las finanzas se están incorporando, la sostenibilidad cada vez más se está incorporando en el mundo financiero. Entonces yo diría que esas dos, la administración, la colaboración público-privada es fundamental. Lo estamos demostrando con muchas de las iniciativas como el Basque Ecodesign Center. Incluso lo podríamos hablar luego del tema de fiscalidad. La fiscalidad ambiental también va a ser todo un recorrido en los próximos años. Y vamos, yo creo que esas son las grandes líneas. El mundo cada vez potenciar más esta colaboración público-privada. Y para muestra algunos botones que ya has compartido. Hélène, ¿desde C40 hay algún instrumento palanca para movilizar lo privado y lo social? Yes, so we are mainly an organization of cities. Sí, como hemos dicho, somos una organización de red de ciudades y definitivamente necesitamos colaborar juntos. Simplemente poner un ejemplo. Necesitemos, como estaba explicando, necesitamos que los sectores cambien su forma de trabajar. Tienen que dejar de desarrollar promover edificios y es un cambio muy importante para ellos, pero hay una necesidad de que el gobierno local les ayude, porque eso también es gente que vive y no queremos desestabilizar esto. Ya hay una expresión francesa, es que si el sector privado va bien, todo va bien, la construcción, ¿no? Entonces, bueno, todas las ciudades tienen que tener cuidado de no crear problemas, pero a la vez tenemos que obligarles a que se transformen y que busquen formas viables de rehabilitar los edificios y centrarse en nuevos desarrollos que no se desarrollen de manera loca como en el pasado. Hay una necesidad de que trabajemos juntos, primero porque a veces, la verdad, el sector privado es el más creativo y entonces ellos pueden desarrollar unas tecnologías y unas soluciones que inspiren las políticas públicas, pero también tienen que hacer que el trabajo llegue a todos los estamentos, porque a veces en el sector privado hacen dos proyectos muy buenos y luego ya está. Mira qué bien esto y ya está. Y luego el resto de la cartera no llega. Entonces necesitamos más agentes privados que realmente tengan este planteamiento de llegar a todos los estamentos y mirar a toda su cartera y ver cómo pueden reducir las emisiones y para alcanzar los objetivos de París en las ciudades. El último ejemplo, cuando desarrollamos en Glasgow, es una de las naciones más importantes en elementos claves, desarrollaron algo que se llamaba
Race Zero. Entonces, nos comprometemos con los objetivos de París. No vamos a dejar de estar comprometidos con ello. Y dentro de las ciudades había empresas que dijeron, no, nosotros vamos a hacer lo mismo, no vamos a abandonar los objetivos de París. Entonces hay que decir, bueno, va a ser difícil, me va a costar, pero voy a mirar a mi cartera en general y no voy a abandonar los objetivos. Esta cooperación, a veces es costosa, a veces es difícil. Cuando se desarrollan nuevas normas no les gusta, pero al mismo tiempo muchos dicen, bueno, esto va a pasar de todas formas, entonces puedo ser o pionero o tengo que seguir este tipo de reglas. Y este es el debate que tenemos. Os voy a pedir, como en la sesión anterior, una frase para poder cerrar en relación con el rol de las ciudades y las metrópolis en este reto global del cambio climático. No sé si es un consejo lo que puedo pediros, un consejo, una propuesta de protagonismo para las ciudades y para las metrópolis. ¿Qué rol tienen los entornos urbanos dentro de este gran reto global? Para despedirnos. Rol fundamental, yo diría. Y solamente medio minuto para el instrumento de zonas de bajas emisiones, que ya tienen que cumplir por ley. Está todo muy ligado a lo que ha comentado Helen antes de la visión integral de la sostenibilidad. Los grandes municipios, más de 50.000 habitantes, tienen que cumplir esta legislación de zonas de bajas emisiones, y yo creo que me quedaría con eso. Y la Red Udalsarea 2030 es un instrumento fantástico para compartir y ir en común a nivel de país. Muy bien, eskerrik asko, Alex. Helen, tu receta para ese protocolo. Helen, your recipe for... creo que estamos en un momento clave en el que ya la gente loca no tiene que intervenir, sino que hay una necesidad de poner en el centro y en neurálgico de esto, del proceso de decisiones, este tema. Yo vengo ahora de Oslo, donde he visto los presupuestos climáticos, que es lo que le llaman, y lo que es las ciudades, el Departamento de Finanzas de las ciudades está estudiando cada decisión. ¿Cuánto cuesta esto? ¿Cuánto cuesta lo otro? Pero siguen el mismo proceso con las emisiones. ¿Cuánto cuestan las emisiones? Y así es como vamos a llegar a todos los lugares. Y en todas las conferencias tenemos que poner este tema en el centro de todos los debates y las discusiones entre los diferentes agentes, los gobiernos locales, y entre los gobiernos locales y el sector privado, y para evitar que sea uno de los 10 temas que se discuten, sino que tiene que ser el tema central. Y hay un papel a jugar muy, muy importante. Finalizada esta sesión, voy a pediros un aplauso para Helen y para Alex. Eskerrik asko. Muchas gracias.